This call is now being recorded. Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Aldo Torres y en representación del Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay, tengo el gusto de abrir esta nueva fecha de nuestros diálogos con la historia social, este ciclo de charlas que hemos programado y organizado, tanto con miembros de nuestro grupo como con invitados, que lo hemos iniciado en agosto y se extiende durante todo octubre. Esta es la 7ª entrega de estos diálogos. Hoy va a presentar un compañero nuestro del centro, el periodista de investigación Carlos Pérez Cáceres, el tema titulado Extremismo, muchas luchas y pocas memorias. Entonces, Carlos va a presentar este tema relacionado al extremismo, ¿verdad? Este régimen dictatorial que tuvo vigencia entre 1954 y 1989. Vamos a seguirlo atentamente, por supuesto, y luego vamos a abrir un espacio de preguntas para la gente que nos esté siguiendo en directo a través del Facebook. Gracias a los compañeros que están también detrás de esto que permiten que esto salga en directo, en vivo, ¿verdad? Entonces, escuchamos al compañero Caperca con este tema. Adelante, Caperca, por favor. Bueno, gracias, Aldo. Gracias al CIS por esta invitación y espero que este tema cause roncha, cause malestar, como para generar un poco mayores posibilidades y condiciones de debate sobre este tema en el buen sentido, ¿verdad? Causar roncha, causar molestias en el buen sentido, no en cuanto a estar haciendo afirmaciones que no se basan en la realidad. Bueno, el electronismo, como todos saben, se puede asumir, analizar desde diferentes perspectivas, pero a mí siempre me preocupó un poco cómo es posible que un pueblo que siempre ha tenido como un elemento fundamental dentro de su historia la valentía, el hecho de haber enfrentado este pueblo numerosas guerras y conflictos internos, guerras internacionales, desigualdades muy amplias, pero que sin embargo este pueblo continuaba en su camino hacia mejores condiciones de vida. ¿Cómo fue posible que este pueblo que arrastraba esta historia haya podido soportar 35 años de dictadura? Porque al margen de las posiciones de los defensores o de los críticos de este régimen, no se puede negar elementos que son objetivos y que forman parte de la realidad. Por ejemplo, muertos en tortura, gente que pasó 20 años en prisión, exilio, confinamientos, amenazas, violencias. Estas son cosas que no estarían formando o no serían parte de un régimen democrático. Entonces señalo todo esto para que no se discutan estas verdades que son objetivas. Es decir, nadie puede negar que acá en el Paraguay, durante la época de la dictadura estronista, hubo gente que estuvo detenida y que fue asesinada en torturas, qué sé yo, Miguel Ángel Soler, Derlis Villagra, Prentes, un montón de personalidades y de personas, ciudadanos, que por enfrentar o por emitir una opinión diferente tuvieron este resultado desastroso, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que yo siempre me hice fue, ¿cómo es posible que este pueblo que se enfrentó a un ejército como durante la época de la Guerra de la Triple Alianza, que se enfrentó a los bolivianos, etcétera, etcétera, haya podido soportar 35 años de dictadura? ¿Qué es lo que hace que ese pueblo que pudo sobrellevar un montón de situaciones
gravísimas. En este caso, no se niega las luchas, las permanentes luchas, de ahí el título, ¿verdad? Bajo el estronismo, el pueblo paraguayo nunca dejó de luchar. Pero sin embargo, ese sistema, ese régimen dictatorial pudo consolidarse y establecerse por 35 años. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hizo que en este caso, en el enfrentamiento por lograr mejores condiciones democráticas, mejores condiciones de vida y de trabajo, el pueblo paraguayo haya tenido que aguantar tanto tiempo? Y una de las condiciones, muy evidente, son y fueron las sistemáticas represiones que desataba el régimen, ¿verdad? Desde el mismo momento en que se establece en el gobierno, ya hay una serie de hechos que son represivos y que van a ir creciendo tanto en calidad en cuanto a la represión como en los momentos sucesivos, ¿verdad? Todos saben que en 1956, por ejemplo, se instaló acá en el Paraguay un militar norteamericano de apellido Thierry, que fue contratado por el gobierno paraguayo para que venga a enseñarles a los policías paraguayos a cómo obtener mayor y mejor calidad en las informaciones mediante las torturas. Este militar junto con una serie de oficiales paraguayos, crea la famosa Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, la TENCA, que quedaba sobre la calle Chile. Entonces, la represión fue algo que fue increciendo y que fue mejorando en calidad en cuanto a la forma en que se torturaba. Hubo apoyo de los gobiernos argentinos, de peronistas sobre todo. Había un famoso que decían que fue el inventor de la picana eléctrica, que vino al Paraguay y colaboró. Posteriormente tenemos toda la cuestión del salvajismo del general Comán durante la época de la guerrilla. Más adelante vamos a tener toda la cuestión así del operativo Cóndor. O sea, siempre hubo como campañas o como perfeccionamientos en cuanto a la represión que hacía que el pueblo paraguayo, que se enfrentaba a esto, y hay una inmensa cantidad de nombres que tuvieron que otorgar su vida para que se continúe con la lucha, siempre estuvo peleando. Sin embargo, vuelvo a reiterar, posterior a la caída de Stroessner, un montón de ideas, de condiciones, de maneras de relacionarse, de hacer militancia gremial y política, de tener como dentro de nuestros pensamientos ideas muy dogmáticas, muy estructuradas, permanecieron en el tiempo. Y yo creo que ahí radica uno de los elementos que hizo que Stroessner pudiera mantenerse tanto tiempo en el poder y posteriormente, hasta hoy, mantener un modelo político que cambió de vestimenta, que hoy es democrático, que hoy asiste a elecciones cada 5 años, que tiene un parlamento que funciona, pero que en el cotidiano y en la realidad mantiene una serie de condiciones que eran propias de la dictadura, de la época de la dictadura. Entonces, ese trabajo político que se fue desarrollando, es mi punto de vista, que se fue desarrollando en la época de la dictadura, fue muy fructífero en cuanto a dejar en el pensamiento de los ciudadanos ciertas ideas que hasta hoy no podemos erradicar definitivamente. Por ejemplo, el anticomunismo. El anticomunismo fue un eje central para que la dictadura establezca el apoyo de la ciudadanía ante posibles y mentirosas, ¿verdad? Propagandas que se hacían. Por ejemplo, se decía que de la Argentina iban a invadirnos y que estos que nos invadían eran idiotas útiles al servicio del comunismo internacional, idiotas útiles entre comillas, que venían a hacer un trabajo que a favor de los comunistas, y hacer el trabajo a favor de los comunistas era, como la propaganda lo decía,
tener la posibilidad de que nuestros hijos sean raptados, de que nuestras mujeres sean violadas, de que nos saquen y nos roben todas las cosas que muchas o pocas que teníamos. Esa idea, esa imagen que el comunista es el tipo que sale desde el infierno y que viene a la tierra para causar el mal. Ese eje, el anticomunismo, penetró de una manera terrible que hasta hoy, si es que hacemos un análisis un poco más cercano, ¿verdad? Podemos entender que algunos parlamentarios, por ejemplo, están acusándole a ciertos dirigentes que tienen una idea diferente de este parlamentario y de esos otros parlamentarios, de que son bandidos, de que quieren crear crisis, anarquía, al invitar a los campesinos, por ejemplo, al invadir determinadas tierras, cuando eso yo por lo menos no creo que sea así, ¿verdad? Otro elemento que, o sea, redondeando más o menos la idea, los comunistas son los malos, y no solamente los comunistas, sino todo aquel que tuviera algún olor a izquierda. Un militante de izquierda a lo mejor tiene una posición contraria a los comunistas, pero plantea una sociedad diferente, plantea un relacionamiento diferente dentro de la sociedad, pero ese compañero también va a ser acusado de comunista. Al profesor Res, que era un señor que anticomunista, hasta cuando saludaba, lo acusaban de comunista. Entonces, ante cualquier intentona, cuando la represión ya no podía ir más allá, más que apresar, torturar y demás, pero que existía así las condiciones como para que la ciudadanía pudiera cambiar de parecer en cuanto a los apresados y torturados, entonces se ponía el mote comunista. Estos son comunistas, y ahí entraba, qué sé yo, el coronel Rafael Franco, que también era un anticomunista de primera, entraban los levirales, todos entraban, y entonces el ciudadano, si es comunista, algo hizo, como decían en la Argentina, por algo lo habrán llevado preso. Entonces, esta idea del anticomunismo fue así fundamental, ¿verdad? Hay que acordarse que Stroessner toma el poder en el 54, en plena o un poco después de que se haya iniciado lo de la Guerra Fría. Entonces el mundo se dividía en dos, estaban los comunistas, la Unión Soviética, Europa, Asia, y América era como propiedad de los norteamericanos, que debían cuidar que acá nadie salga de los caminos que se establecían dentro de una sociedad, sin cuestionar nada, sin cuestionar a quienes se habían hecho dueños de las fábricas, ni nada. Entonces, esto hace que Stroessner aproveche esta situación y comience a tener mucho apoyo de parte del imperialismo norteamericano en supuestamente esa lucha contra el comunismo, que siempre hacía la imagen de que estaba por tomar el poder, ¿verdad? Entonces venían apoyos económicos, venían apoyos en armamentos, en técnicos, se enviaban militares y policías a Panamá y a otros lugares para que estudien cómo poder combatir al enemigo que estaba adentro de nuestro país, ¿verdad? Otra idea que fue así muy bien trabajada por los intelectuales del estronismo es ese nacionalismo, pero un nacionalismo rampón, un nacionalismo que solamente quería defender las fronteras de nuestro país sobre la imagen de grandes héroes, el Mariscal López, el doctor Francia, Carlos Antonio López, y posteriormente, después de toda esta trilogía, por llamarlo de alguna manera, aparecía el general Stroessner como la continuación de estos héroes que lograron la independencia o que hicieron que el Paraguay tuviera mejores condiciones que otros países, y como consecuencia de eso, en el caso de Mariscal López, se viniera la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces el nacionalismo, un nacionalismo que uno comenzaba a raspar y resulta que no tenía ningún contenido sólido, sino más bien era un nacionalismo de propaganda para dar lugar a poder decir el segundo reconstructor del Paraguay. Y entonces ahí aparecía la imagen del general Alfredo Stroessner.
Otro eje que fue así muy trabajado siempre fue el de la defensa de la civilización occidental y cristiana. Fue trabajado en el sentido de decir, hoy nosotros tenemos una democracia, hoy nosotros tenemos un parlamento funcionando, hoy nosotros tenemos prensa independiente, tenemos emisoras que cuestionan y que pueden hacer de repente ciertas formulaciones en contra de la forma en que gobierna un determinado gobierno, ¿verdad? Esto es imposible que se den en estados comunistas o en estados socialistas. Ahí existe un solo partido, ahí no hay libertad de prensa, ahí nadie puede salir a decir que el gobierno se equivocó en esto o que hizo mal aquello otro. Estos ejes, este eje de la defensa de la civilización occidental y cristiana no era así como muy desarrollado en cada exposición o en cada artículo o en cada trabajo teórico, sino que como al pasar siempre se dejaba, teniendo por sobre todas las cosas el hecho de ese discurso anterior anticomunista, a favor del nacionalismo, etcétera. Entonces esto como complementaba, no digo que sean los únicos, sino como son tres elementos muy importantes, ¿verdad? Que hicieron que en la mentalidad del ciudadano haya una manera de enfocar la vida, de mirar el futuro, de mirar el presente, del compromiso que uno pudiera o no tener, ¿verdad? Y sobre todo de hacer parte de un conjunto de valores y de principios que se estaban dando, que se desarrollaban en otros países cercanos a nosotros, con las diferencias, sin que necesariamente qué sé yo, el peronista sea comunista o el radical sea socialista, sino con todo ese conjunto de alternativas políticas que se desarrollaban en estos países. Acá, sin embargo, nosotros no teníamos esa posibilidad. Por el contrario, era así como, por ejemplo, en la década del 60, cuando el imperialismo ve que se desarrolla en la experiencia cubana acá en el territorio de ellos, en teoría, ¿verdad? Y se va dando ejemplos en otros países y comienzan a prenderse fósforos en las praderas y comienza a haber mayor agitación. Entonces Estados Unidos resuelve discutir con los gobernantes de los países latinoamericanos a plantear mayores aperturas dentro de los procesos. No ya una cuestión de dictadura como fue la de Stroessner, pero en sus comienzos no había posibilidades que los partidos políticos participen. Entonces, a partir de la década del 60, acá se da lo que se llamó la democracia por etapas y entonces entran a participar de las elecciones, el Partido Liberal se divide, los dirigentes, los hermanos Levi y Ruffinelli, asumen que era una alternativa a participar en las elecciones y participan. Los febreristas también, luego de muchas discusiones, participan en el 65 en unas elecciones municipales y después en el 67 con las elecciones, en el 68 creo, con las elecciones presidenciales donde Stroessner va cambiando la constitución para poder ser reelecto. En conjunto, ante el aparato represivo de la dictadura, los partidos de oposición no tenían muchas ventajas, excepto la clandestinidad que la ejercieron y que hicieron muchísimos trabajos. Ahí en la historia política paraguaya, desde el 54 en adelante, muchísimos ejemplos de que son descubiertos estos militantes clandestinos, imprentas clandestinas, elaboración de materiales que se hacían clandestinas, y bueno, eso significaba una calamidad para estas organizaciones que trabajan en la clandestinidad porque no todos los días podían armar una imprenta ni podían tener posibilidades de realizar y elaborar materiales para después acercarlo al pueblo. Entonces es entendible que el Estado, el gobierno, al tener tanto poder económico, tantas relaciones, pudiera estructurar un aparato represivo magistral, perfecto casi, y entonces tener, qué sé yo, la gran mayoría de taxistas, no digo que todos, pero la gran mayoría de taxistas Piragüe, los mozos,
el vecino que atendía para ver si había una reunión o no, si había algún movimiento raro en la casa del vecino o en la casa del amigo, para después ir a denunciar. Esto se puede apreciar muy bien en el archivo del terror, que uno puede ir y visitar y encontrar ahí los datos, por ejemplo, que en las escuelas los profesores denunciaban a determinados alumnos porque tenían actitudes así críticas o porque de repente escucharon que comentaban que habían leído algún periódico de la oposición. Entonces, ese aparato funcionó de una manera muy exitosa. Quiero decir nomás que ahí en el archivo del terror, por ejemplo, hay notas de los piragüe que estaban en el exilio y que hacían parte de los partidos de la oposición, del Partido Febrerista, del Partido Liberal, del Partido Comunista, y que pasaban informes, por supuesto, con nombres ficticios, ¿verdad? Con nombres técnicos, pero que estaban como dando todas las informaciones de los movimientos de estos partidos, y muchas veces, como se ve en muchísimos muchísimas notas que se enviaban, muchas mentiras. Por ejemplo, decían, ayer se reunieron Oscar Crey, el coronel Franco y Epifanio Méndez Fleitas y están discutiendo la mejor forma de enviar hombres al Paraguay para intentar derrocar a la dictadura. Todo mentira, ¿verdad? Era imposible que Oscar Crey, Epifanio Méndez y el coronel Franco se reúnan no porque no puedan hacerlo, sino que había tal sectarismo, había tal dogmatismo que esto era imposible. Durante muchísimo tiempo fue imposible. Posteriormente va a haber ciertos cambios que van a permitir de repente acercamiento de estas organizaciones políticas. Entonces, ahí este aparato funcionó a la perfección. Lo que yo creo es que en el campo de las ideas, en el campo de la propaganda política, en el campo de estructurar un contenido y una esencia política que permita al Estado no reprimir, sino conseguir el apoyo de la ciudadanía, el apoyo pasivo o activo, pero sin necesidad de que haya una presión represiva, como para que este ciudadano entienda que está aportando a la defensa de la soberanía, a la defensa de nuestros ideales como civilización occidental y cristiana, y sobre todo a la posibilidad de no permitir que el comunismo sea parte de nuestra forma de relacionarnos. ¿Y qué pasó? Bueno, ustedes pueden, el diario Patria en este sentido es da muchos elementos. Casi durante las 2 últimas décadas de la dictadura, uno percibe leyendo este periódico que no se quedaban quietos sus dirigentes. El ministro Montanaro dando una charla en Zapucay, el ministro Adán Guedes Jiménez dando una charla en San Pedro. Casi todos los dirigentes, más los parlamentarios, estaban en permanente movimiento y se iban a estos diferentes lugares, no solamente a plantear, bueno, cómo estamos, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, sino sobre todo hablar mal de la oposición y dejar sentado eso que decía anteriormente. Es necesario que nosotros nos defendamos unidos para tener la certeza de que no vamos a caer y que el comunismo no va a ser parte de esta sociedad nuestra. Esa palabra quiero que la palabra izquierda, la palabra comunismo, encerraba un mundo muy variable, pero que al ciudadano común le parecía como que era así una sola persona, alguien que quería venir a echar al general Stroessner. Por su parte, está bien en el sentido de la defensa de los intereses de la dictadura plantear esta manera de consolidarse y de estructurarse, pero está también la tarea de los partidos de oposición. ¿Qué hicieron los partidos de oposición como para tener primero conciencia de esto y segundo como para ir
quebrando esta manera de hacer política. Y ahí es donde yo creo que hay muchas falencias. Hay muchas falencias de parte de la oposición en el sentido de que no tomaron en serio, por ejemplo, algo que nos atañe a los que estamos en estos grupos de historiadores, de investigadores y demás, en darle importancia al papel de la historia. Nosotros tomamos la historia como algo que está ya en el pasado, que está inmóvil y que no va a cambiar nada nuestro presente. Y que, bueno, tenemos que hacer historia, pero para conocernos más. Entonces, no nos preguntamos qué tipo de historia nos enseñan en el colegio, no nos preguntamos qué tipo de historia después tenemos cuando ya somos un poco más grandes y estamos en la universidad y resulta que viene el profesor y repite una serie de charlas, de conceptos, de contenidos que forman parte de la década del 60, pero que siguen o hasta hoy en día siendo parte de nuestra educación. Nosotros no nos cuestionamos eso, creemos que eso pasó en el pasado y que hoy no tiene su efecto negativo para algunos y positivo para otros. Entonces yo creo que ese trabajo que la oposición intentó desarrollar no fue muy sistemático ni en profundidad. Fíjense que yo por lo menos desconozco, ¿verdad? Pero a mí me parece que no hay ningún partido político que haya elaborado ningún manual de historia, ningún libro de historia en términos de propaganda como para que le llegue a la mayor cantidad de ciudadanos. Propaganda en el buen sentido, en el sentido de utilizar un lenguaje accesible y en el sentido de decir, bueno, esto es lo que nosotros pensamos, puede ser correcto o no, pero esta es una idea contrapuesta a la que daba siempre y a la que da la educación formal tradicional. Esos libros, por ejemplo, que nos atañe a todos nosotros, los libros de Luis G. Benítez, por ejemplo, que era así, más o menos poner fechas, datos y nada de interpretación, que pasaba de golpe, así, desde la guerra del Chaco, pasaba sin hablar de los cambios que se dieron en 1936, sin hablar de lo que pasó en la década del 40, directamente pasaban la guerra civil del 47, posteriormente el caos, la anarquía que va a resultar de la finalización de esa guerra, en que los el Partido Colorado ponía un presidente y a la semana o a las 48 horas estaba fuera, ponían otro, hasta que aparece el gran salvador, el general Alfredo Stroessner, que para con esa anarquía y establece una tranquilidad y estabilización en el sistema político para que esto le permitiera aguantar o soportar 35 años de lucha del pueblo paraguayo. Entonces, estos manuales, estos libros, hasta hoy, esto que lo que queremos, por lo menos teóricamente, hacer alguna vez historia social, casi no aparecen los obreros, casi no aparecen los campesinos, casi no aparecen las luchas estudiantiles. Los intelectuales son así más o menos representados por algún intelectual como Roa Basto, como Eric Campos Cervera, pero no hay un contenido que diga cuáles eran sus problemáticas, cuáles eran sus propuestas, cuáles eran sus reivindicaciones. Entonces, hubo de parte de la oposición una priorización en cuanto a enfrentar a la dictadura en el campo de la militancia, en el sentido de vamos a ir a ganar a los trabajadores que están en la fábrica, o vamos a ganar a los campesinos que están desprotegidos, o vamos a hacer algún trabajo estudiantil. Pero ese trabajo era el mano a mano, el acercarse, el entregarle un periódico, un panfleto, algo, y voy a venir después a hablar contigo, y bueno, y si coincidía el pelo, y ese que era convencido se convertía en un militante que tenía alguna tarea en ir a pintar la pared, pero no hubo un trabajo en profundidad y con un objetivo claro de responder a esa educación y a esa cultura antidemocrática que era establecida por la dictadura. No hubo casi. Lo que había eran documentos de los partidos políticos contra determinadas coyunturas, por ejemplo, no sé, contra las elecciones de
63, contra la Asamblea Nacional Constituyente del 68, contra determinadas cosas y recordando muchas luchas que se dieron en este periodo del 54 en adelante, la huelga del 58 de los obreros, la huelga del 59 de los estudiantes, las luchas guerrilleras, los festejos de los 1 de marzo del 55, del 56, las luchas estudiantiles del 56 y del 60 en adelante, todo esto que más o menos se refleja en la apertura a una cierta mayor, cierto mayor espacio para los partidos políticos y hasta ahí. No hubo, como decía antes, una cuestión de decir, por ejemplo, bueno, acá hay 3 o 4 o 5 dirigentes que son muy preparados, como ocurría con la oposición, que había muchos dirigentes preparados, vamos a hacer que ellos escriban, por ejemplo, cómo los liberales o cómo los febreristas veíamos o vimos lo que pasó en la guerra de la Triple Alianza para dar una visión diferente, no para decir lo mismo en caso de que, bueno, de la dictadura, ¿verdad? Digo esto porque muchas veces se hicieron trabajos, sobre todo de parte de la izquierda, en que hay una plena coincidencia, por ejemplo, con los discursos de la dictadura en cuanto a reivindicar las figuras de Francia, del Mariscal López, ¿verdad? De Carlos Antonio López. Pero yo no digo que no tengan esa coincidencia, sino fijar también algunas diferencias, fijar diferencias en cuanto, bueno, cómo era el modo de producción en esa época, qué pasaba con el sentido de la amplitud, qué pasaba, como hace poco estuvimos escuchando las charlas de algunos compañeros sobre el tema del esclavismo. Entonces, no hubo, en definitiva, no hubo un trabajo de parte de la oposición que también establezca que la lucha contra un régimen dictatorial no solamente se da en la militancia esa del día a día por ganar un nuevo militante, sino también que se da en el campo de las ideas. Y por eso decimos que bajo el estronismo se desarrollaron muchísimas luchas, pero hay pocas memorias. Y acá voy a dejar hasta ahí para que en todo caso debatamos o cuestionen o que pregunten o que digan algo. Voy a dejar hasta acá este tema, sintetizando que la dictadura tuvo dos elementos que fueron muy favorables y que era lógico pensar que desarrolle estos dos elementos. Un aparato represivo, que era el que mataba, asesinaba, torturaba, mandaba al exilio, pero también un aparato ideológico que hizo que se estructure con Sánchez Quel, con Fon Prieto, con un montón de intelectuales que venían trabajando, que eran tipos cultos y en algunos casos, como algunos personajes de los que cité eran solidarios, que hacían que el contenido de la dictadura apareciera como democrático, apareciera como retomar los procesos históricos de Carlos Antonio López, del Mariscal López, de Francia, para darle un ajuste a nuestra realidad. Y dentro de este enfoque, criticar, cuestionar o ver, estudiar, investigar por qué los partidos políticos nunca pudieron tener una visión diferente a la de la dictadura, pero no solamente en un discurso, sino en una producción intelectual. Todos conocen que, o me parece que es muy evidente que en Uruguay, Argentina y eso están los partidos políticos y ellos sí tienen una producción intelectual, buena o mala, pero tienen. Los argentinos, por ejemplo, hablan de Rosas, para algunos bien, otros para mal, hablan de toda la problemática que se da dentro del peronismo. Hubo una producción y esta producción es utilizada o era utilizada por el ciudadano. Acá no tuvimos oportunidad. Cae la dictadura, hay como una pequeña apertura, aparecen en algunos manuales algunos datos e informaciones sobre las luchas obreras, pero no se profundiza. Y quiero demostrar más o menos con lo que voy a continuación decir brevemente para terminar, cuál es la producción que se da en el Paraguay una vez que, antes de que caiga la dictadura y una vez que cae la dictadura, sobre este proceso que va desde el 54 en adelante.
siempre teniendo presente que la principal tarea en cuanto a diseñar y darle contenido a las ideas de esa dictadura fue una producción del Partido Colorado que venía ya trabajando desde la finalización de la Guerra Civil de 1947. Fíjense que acá se produjo una serie de libros que tratan de describir en forma general lo que fue la dictadura. Por ejemplo, los 8 tomos de la Comisión Verdad y Justicia. 8 tomos que fue elaborado, coordinado y elaborado por el amigo José Carlos Rodríguez Alcalá, que plantea sobre la base de las declaraciones de las víctimas, de los familiares de la víctima, de documentación, de una serie de trabajos previos, ¿qué pasó en ese periodo de 1954 y 1989? Pero su principal característica es que se basa en el tema de destacar las violaciones de los derechos humanos. Aunque hay, por supuesto, datos económicos, aunque hay interpretación política, aunque hay una interpretación social, pero es lo secundario. Acá lo importante es demostrar cómo la dictadura mató y asesinó a campesinos durante la época de las ligas agrarias, cómo la dictadura mató a los obreros, cómo la dictadura no permitió un sindicalismo, etcétera, etcétera. Son 8 tomos, hay que leerlos y eso ahora se consigue bueno, siempre se consiguió por CD, así que es una cosa y no se vende. Otro libro que causó así, que también trabajó en términos generales, es el libro editado por el Comité de Iglesia y estuvo a cargo de José Luis Simón. 3 tomos. No me estoy acordando ahora el nombre, pero es más o menos el análisis que hace José Luis Simón, que coordinó junto con Guido Rodríguez Alcalá, también desde el 54 hasta, son 3 tomos que abarcan los 35 años, pero también enfocando desde una perspectiva de las violaciones de los derechos humanos. Otro libro que fue muy importante es El precio de la paz, un libraco gordo que fue hecho con la coordinación del padre Blanche y que fue elaborado por el CEPAC, el Centro Paraguayo Antonio Wash, donde hay mucha información, pero también muy enfocado hacia los derechos humanos y con muchos errores, debido a que esto fue más o menos elaborado y muchas de las confirmaciones o las investigaciones que se tenían que haber hecho no se pudo hacer. Y entonces aparecen de repente gente que supuestamente fue desaparecida cuando no fue así, o aparecen fechas que no corresponden. Por ejemplo, fulano de tal fue apresado en tal época y no es así, etc. Hay un libro que también a mí por lo menos me pareció que trataba de explicar un poco estos 35 años desde una óptica política, es el libro de Miriam Llore, que, es un libro, un libraco, un libro muy... La dominación estronista se llama, ¿verdad? La dominación estronista, orígenes y consolidación. Y Miriam Llore con una conceptualización de cómo se establece un régimen, de cómo se debe, cómo ese régimen trabaja el tema de las relaciones con los partidos, con la sociedad, cómo va estructurando determinadas ideas. Miriam Llore arma este libro con una caracterización muy excelente, muy buena, que me parece que es uno de los pocos libros que en forma general trata de explicar. El libro de Neri Fariña, el último supremo en el Paraguay, creo que se llama, ¿verdad? Es un libro bastante voluminoso, pero que en un solo libro trata de fijar, no desde una idea de la conceptualización, sino ir diciendo cada cosa importantes que se desarrollaron en la época de la dictadura. Y eso me parece que es muy difícil de lograrlo
en un solo libro. Me parece que para poder decir hubo tal represión o hubo tal plan económico o hubo tal relación nueva en cuanto a las relaciones internacionales, hace falta más de un solo tomo. Pero es un intento, es una crónica, como dice Neri, es una crónica que trata justamente de ver los hechos más importantes. Entonces, fíjense, son muy pocos. Hay más libros, evidentemente, que yo a lo mejor desconozco, pero que tratan en forma general, son muy pocos los libros que tratan de romper con ese esquema que nos impuso la dictadura y tratar de forzar, de quebrar ciertas ideas como para que pensemos de una manera diferente. Y esto mismo se da en el campo y con menor cantidad de, por ejemplo, memorias que hayan dejado los compañeros luchadores, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siempre esperé que Antonio Maidana, Ananías Maidana, Alfredo, no me acuerdo ahora el apellido del otro comunista, Julio Rojas, pudieran escribir sus memorias. Fíjense que Antonio, Ananías, Julio y Alfredo estuvieron 20 años presos en un calabozo. Y después pasaron a emboscada, después volvieron a irse a emboscada. Salieron en libertad en 1977, se fueron a Europa y no vieron la importancia de dedicarle un tiempo a sentarse a contar cómo era la vida en un calabozo, cómo era la vida, cómo ellos conseguían informaciones, porque la conseguían de afuera, etcétera, etcétera, cómo planteaban ellos una cuestión política de análisis, cómo planteaban alternativas, cómo planteaban la política de alianza. Nada de eso, excepto Antonio Maidana tiene un folleto, un librito, pero que llega a 1940, que que él escribió antes de ser detenido en 1958. Y Julio Rojas también tiene, pero que es una cuestión coyuntural. Los que sí escribieron es Casabianca, que escribió un libro Bajo el agua, clandestino, una cosa así, pero que no plantea tampoco muchas, muchas claridades sobre determinadas interrogantes de la cual él formó parte. Por ejemplo, la división del Partido Comunista Paraguayo. Él formó parte de todo ese proceso y sin embargo casi no se menciona. El tema de la guerrilla comunista, casi ni se menciona. Entonces hubo muchísimas luchas y pocas memorias. El ingeniero Virgilio Barreiro escribió también con mucha información, con muchos datos. Hay otros, Alberto Rodríguez, por ejemplo, que era un joven dinámico, entusiasta del Partido Febrerista y que se fue al Uruguay a estudiar y después recorrió el mundo siendo periodista, escribe 2 tomos. De alguna u otra forma, Luis María Martínez está haciendo como sus memorias, publicando, ya publicó 2 tomos que son notas que él va recordando, por ejemplo, y dice, en 1957, el 5 de mayo, esa noche salimos con fulano y mengano y fuimos a pintar las paredes de la calle. Por suerte no nos llevaron presos. Las consignas eran esta y esta, ¿verdad? Y habla de muchas cosas, habla del tema de los intelectuales, el tema de la poesía, el tema de la escritura, del relacionamiento, su propia producción. Él va explicando, yo este poema lo escribí en tal año, por tal circunstancia. Esa es otra de las memorias que quedó. La autobiografía de Alberto Barret, que es un libro voluminoso que lo escribió poco tiempo antes de morir y que más o menos sí, él ahí cuenta todo lo que hicieron desde que se metió en la militancia política junto con toda la familia. Ustedes saben que los Barret son recontra reconocidos por ser todos militantes opositores a la dictadura y por ser casi todos los hijos militantes progresistas, ¿verdad? Bueno, esta autobiografía de Alberto Barret es un libraco impresionante donde va dando información que ni por asomo la educación o la historia oficial tradicional y tampoco la académica conoce ni divulga. El libro que hace poco se publicó sobre Agapito Valiente,
es también un libraco donde hay información, análisis, datos, un libro casi completo, diría yo. Bueno, entonces, hay muy pocas memorias, muy muy pocas elaboraciones teóricas que nos permitan a los que estamos tratando de investigar y saber por qué esa dictadura aguantó 35 años, darnos alguna alternativa, alguna salida. Y lo que hay son muchísimas luchas de parte del pueblo paraguayo, ya sea en el campo estudiantil, obrero, campesino, los intelectuales. Al comienzo había también movimientos dentro en el ejército. Hay muchísimo de esto, pero desconectado, descontextualizado. Entonces uno tiene que estar viendo cómo armar un análisis con un solo dato. Bueno, yo quiero llegar hasta acá, porque creo que estoy excedido, no sé muy bien, pero la idea es esa, que la dictadura perfeccionó un aparato represivo que ya venía desde la época de Morínigo, lo perfeccionó, lo aceptó, le dio mayores elementos como para cubrir toda la república de posibles ataques, entre comillas, comunistas, pero fundamentalmente desarrolló todo un proyecto político-cultural con ideas afines a sus intereses. Y estas ideas no fueron combatidas desde una perspectiva sistemática y en profundidad por parte de la oposición, ni la tradicional ni la izquierda. Hasta ahí llegó Aldo. Gracias, Carlos. Estuvimos ahí siguiendo muy atentamente la presentación. Yo quisiera voy a leer luego lo que tengamos en Facebook, pero estuve anotando aquí algunas cuestiones siguiendo tu charla. Y realmente, bueno, en varias conversaciones con colegas, nosotros comentábamos el buen trabajo que hizo el estronismo realmente a nivel, como decías vos en esta última parte, ideológico, ¿verdad? Hicieron un gran trabajo y esto se institucionalizó también a través de la escuela, del colegio, de la educación primaria, secundaria. Entonces, eso es algo que solemos comentar y es muy notable, ¿verdad? Lo otro también que anoté aquí es ciertamente la baja producción que hubo considerando los 35 años de esta dictadura, ¿verdad? Yo anoté aquí, por ejemplo, muy poca producción en el cine, en la música, quizá algo, no sé mucho del teatro, literatura, pero comparo un poco con Argentina, por ejemplo, que tiene muchísima producción, ¿verdad? En estos campos. Quizá también es una cuestión pendiente en Paraguay. Después anoté aquí, me parece clave, Carlos, que nosotros, bueno, que en general todos, ¿verdad? Deberíamos nombrar las cosas por su nombre, ¿verdad? Porque existe una reticencia de ciertos sectores todavía de nombrar al régimen dictatorial de Stroessner como dictadura. Quieren o evitar el uso de esa palabra. Entonces yo creo que es muy importante nombrar las cosas por su nombre porque así empieza la ideología a tergiversar los hechos, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, que el régimen estronista fue una democracia, ¿verdad? Y esto lo dicen profesores de facultad. Y lo dicen académicos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? No, fue una democracia, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que también habría que hacer algún trabajo. Llamar a las cosas por su nombre. Fue una dictadura con un ropaje legal, ¿verdad? Esto es algo que trabaja muy bien. Recomiendo yo un artículo voy a leer aquí el título de Magdalena López, que se titula, es un título académico, que se titula Paraguay de la transición a la democracia, 1989-2008, un abordaje normativo electoral. Y trabaja un poco ahí en la cuestión de cómo el estronismo se cuidó de dar un ropaje legal, ¿verdad? Pero que sabíamos que estaba desconectado de la realidad. Entonces, otra cuestión que anoté aquí muy importante, Carlos, esto a nivel de comentarios, después te quiero hacer una pregunta también, pero me parece que hay un gran vacío en lo relacionado a la guerra civil del 47, un olvido a propósito, me parece. Es claro, ¿verdad?
Es como que no pasó, eso no existió. Hay un vacío ahí. Sin embargo, Morínigo, entender a Morínigo y la guerra civil del 47 para mí por lo menos es clave para entender el desarrollo posterior del estronismo, porque ya con Morínigo empieza la coloradización de los entes públicos, la coloradización de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, cosa que Stroessner lleva a un grado superlativo, ¿verdad? Y perfecciona, como bien dijiste vos. Me parece que hay que estudiar más a Morínigo, más la guerra civil del 47. Otra cosa que anoté aquí es, y recomiendo también para entender un poco lo de lo que inició en el 89 como esta transición a la democracia, el libro de Mauricio Schwarzman, Mito y Duelo. Es un gran libro y nos puede ayudar a entender por qué fracasó, o está fracasando por lo menos este proyecto democrático iniciado en el 89, ¿verdad? Recomiendo ese libro. Me parece que para las generaciones actuales, los jóvenes de ahora, los más jóvenes que nosotros, por lo menos ahora, Carlos, es importante este tipo de materiales sobre el estronismo porque si bien son hechos que para la historia podrían ser todavía un poco recientes, digamos, ¿verdad? Sabemos que hay una amnesia en Paraguay notable y es importante que las generaciones nuevas sepan que hubo un régimen dictatorial de 35 años, que fue ayer, ¿verdad? Hace 30 años, y hay que conocerlo, estudiarlo, discutirlo, ¿verdad? Plantearlo. Y también anoté aquí la cuestión de quizá una explicación de la longevidad de la dictadura estronista. Esto también trabaja muy bien Avente Brum, analiza en muchos trabajos el tema de la dictadura y la caracteriza, la estudia, la analiza. Pero esta cuestión de la cultura paraguaya del mbarete, ¿verdad? Y hay que entender que Stroessner también se asienta en una sociedad en la que esta cultura del mbarete medio que gusta a los mitades, ¿verdad? Le gusta a los muchachos. Entonces, hay que analizar también eso y entender que Stroessner es la continuidad, ¿verdad? De una serie de tiranos que hemos tenido, bueno, con luces y sombras, todos, ¿verdad? Francia, los López, ¿verdad? Carlos Antonio, Francisco Solano, y luego estudiarlo a Morini, ¿verdad? Y Stroessner es como y lo hizo muy bien el Partido Colorado, ¿verdad? Al ponerlo junto a ellos, porque tenían esta cuestión de mantener la paz social, por ejemplo, ¿verdad? Después se crea el tema del comunismo. Yo recuerdo que en mi libreta en 1984, 88, 84 creo, sí, yo estaba en primer grado y mi libreta decía, señor padre, madre, señora madre, ayuda al país a estar libre del comunismo. Decía en la libreta escolar de un niño, ¿verdad? Eso llegaba a las casas, ¿verdad? Entonces había todo un trabajo ideológico muy notable y yo creo que hay que trabajarlo más eso. Y bueno, me parece que es fundamental lo que citaste en la bibliografía también. Yo desconozco buena parte de lo que citaste, entonces voy a buscar también para leer. Parece que ese es un buen aporte para la gente que nos está siguiendo. Y quizá lo que me gustaría preguntarte, Caperca, es ¿cómo hacemos para producir más? ¿Por dónde empezamos? ¿Quiénes también? ¿Quiénes deberían tomar la posta, según tu criterio? Yo siempre tengo una idea, ¿verdad? Que mientras los partidos políticos no asuman la importancia de la investigación histórica, no solamente del siglo XVI, XVII, XVIII, sino los hechos más recientes, mientras las universidades no tomen o no abran el espacio para materias donde la gente pueda ir a debatir, pueda conocer determinadas bibliografías, trabajos que no se han publicado. Y mientras, qué sé yo, las organizaciones que se dedican al trabajo de investigación como nosotros, como los compañeros del CPTH y otros, ¿verdad?
no asuman que los hechos recientes tienen una influencia gravísima y fundamental en el presente actual y en la conformación del futuro. Es muy difícil hacer trabajos de investigación. Yo, qué sé yo, tuve la suerte que por ser dirigente gremial durante muchos meses, la verdad, me tuvieron en el freezer y entonces nadie se preocupaba si yo iba o no al diario y eso me permitía muchas veces irme al archivo del terror, por ejemplo, que es una cantera impresionante de informaciones que, por supuesto, la investigación no debe quedarse únicamente en ir, leer algo, sacar un dato y punto, sino esos datos tratar de analizarlos y meterlos dentro de un contexto y tener un pensamiento crítico como para que no veamos únicamente lo malo de en la época de la dictadura como producto de la dictadura, sino también veamos qué es lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Nosotros digo la oposición en general. Entonces, hay que estructurar equipos de trabajo. Por ejemplo, sería una idea genial que en nuestra organización se pueda armar un equipo que trabaje el siglo XX, por decirte, ¿verdad? Ahí con Vicente estamos viendo algunas ideas de proyectar y de ver, pero si esto se contagia y esto prende dentro de las organizaciones juveniles, cosa de que le llamen a los que más saben sobre las historias recientes para aprender, para escuchar. El primer paso es aprender, saber qué pasó. Fíjate que estamos en el 2020 y ayer estaba viendo que una generación se arma cada 20 años. Y ponerle que antes de que caiga la dictadura haya nacido alguien en 1980, prácticamente son dos generaciones que están participando hoy dentro del movimiento estudiantil o movimiento obrero o qué sé yo, en algún lugar. Y prácticamente yo creo que no existe un trabajo coordinado para explicarle que muchas de las cosas que hoy se debe enfrentar tienen como base fundamental el régimen esclavista, ¿verdad? Entonces es muy difícil, y más cuando no tenés plata, porque si por ejemplo, existieran organizaciones como la universidad o como algunas ONG que digan, es importante que la gente joven sepa qué pasó en la época de la dictadura y que comience a ver quién sabe del movimiento estudiantil, y arman como varios libros o, o CD o lo que sea, ese es un aporte fundamental. Pero eso no se puede hacer desde el gesto o desde el ánimo individual de uno. Yo, como digo, tuve la gran suerte de tener un archivo que proviene ya de la familia. Eso me permite a mí tratar de juntar datos, el hecho de poder prácticamente conocer, no te digo todo el archivo del terror, pero bastante, ¿verdad? Y traje bastante informaciones de ahí que te dan, ¿verdad? Le llevas un CD, le pedís y te dan, que hace que uno pueda, más o menos relativamente manejar qué es lo que pasó, y siempre hay algo que te descoloca, ¿verdad? Yo siempre sigo haciendo entrevistas a gente que fue protagonista de diferentes hechos y siempre hay algún aspecto que te cita o que te da como dato objetivo que te desarma tu teoría, pero te permite seguir investigando, ¿verdad? Pero como te digo, es muy difícil hacerlo desde el plano individual. Hay que presionar para que las ONG, para que las universidades, para que los partidos políticos, los gremios obreros, los gremios estudiantiles, los intelectuales, se pongan mayores pilas como para hacer esto. Así mismo, Caperca. Y bueno, aquí tenemos unos mensajes de Paola Jiménez Silva. Te envía saludos, Carlos. Y está siguiendo Sí. atentamente, dice Paola. También Silvana Rialbanti dice, la investigación de la historia de las artes, sobre todo las escénicas, es materia pendiente en Paraguay. No sé si tendrías algún comentario al respecto, o si conoces algo del campo. Sí, es así. No, no es que conozca mucho, pero fíjate que hay, hace cuestiones de días se realizó
por YouTube y Facebook, por ejemplo, una recuperación del teatro, la resistencia y la política, donde tres compañeros que son de este gremio del teatro, Agustín Núñez, Raquel Roja y Wilton Wick, hablaron de diferentes aspectos del teatro. Agustín Núñez hizo una especie de resumen de cómo fue el teatro en la época de la dictadura. Raquel Roja habló sobre la experiencia de un grupo de teatro, Atelier, que salieron y recorrieron bastante el interior. Y Wilton habló sobre el teatro callejero y qué pasa hoy con la pandemia y los trabajadores del arte. Señalo esto porque ya con anterioridad este mismo grupo organizó música, política y no recuerdo el otro concepto, ¿verdad? Y ahí se le invitó a gente representativa del nuevo cancionero, donde ellos expusieron toda la problemática que tenían que enfrentar durante la época de la dictadura. Y en un primer encuentro se habló de poesía, política y cultura. Y también se recuperó, por ejemplo, la calidad y la característica de la poesía de Carmen Soler, de Josefina Plagui y de Chiquita Barreto. Es decir, hay un desconocimiento muy grande, por eso es que surge esta posibilidad de estar estructurando por disciplina, por llamarlo de alguna manera, poesía, música, teatro. El 30 de este mes se va a hacer cine, resistencia y política, y entonces ahí vamos a tener algunos compañeros que van a hablar sobre diferentes experiencias de cortometraje, largometraje, documentales y películas. Pero es cierto, se nos impuso, que es un resultado de la época de la dictadura, que la cultura va por un lado y la política va por otro lado. El partido político va por acá y la cultura por acá. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, actores o gente del mundo de la cultura que diga: yo estoy tratando de hacer un trabajo dentro de un partido político para que la cultura tenga otra dimensión. Y es muy difícil encontrar un partido político que diga: vayamos junto a los protagonistas de la cultura para ver cómo podemos nosotros colaborar. Siempre hay como una separación. El artista no quiere meterse en el partido político, ni el partido político no quiere llegar hasta el artista digo en un concepto más amplio, por temor a que de repente, bueno, haya una transformación en la militancia y demás. Pero es cierto, pero es producto de la cultura política impuesta desde la dictadura. Claro, claro. O sea, la dictadura en ese sentido hizo un trabajo muy bueno y encontró suelo fértil en la cultura paraguaya, que me parece que viene de larga data. Entonces, sí, efectivamente la historia, yo creo que también, yo creo que es una herramienta fundamental para construir una sociedad más democrática, ¿verdad? Y aquí habría que relacionar democracia con conocimiento, ¿verdad? Con interpretación, debate, conocimiento, crítica. Si no hay eso, entonces es muy difícil que se pueda apreciar mejor el largo proceso de nuestro devenir, ¿verdad? Como sociedad. ¿Qué es lo que somos realmente? Porque tenemos fórmulas preparadas y en esto la derecha es muy buena en preparar fórmulas que tienen una efectividad tremenda, ¿verdad? Con pequeñas frases o recordarás vos esta cuestión de que era de la época de Mourinho, ya creo que se utilizó en la guerra, del famoso Dios, patria, familia, creo que era, ¿verdad? Y bueno, son fórmulas sencillas, ¿verdad? Pero que tienen un impacto ideológico fuerte y no siempre es sincero tampoco, ¿verdad? O sea, hay que cuestionar también la sinceridad de las personas que lo dicen, ¿verdad? O sea, para mí el debate es fundamental Claro. y se tiene que hacer, sobre todo si decimos que estamos en democracia, ¿verdad? Yo por lo menos veo, y lo hablé contigo en algún momento, cómo al parecer algunos se tragaron esta cuestión de la píldora de la democracia
y bueno, se fueron debilitando los sindicatos, la oposición, no sé si existe oposición en Paraguay hoy política, institucionalmente, ¿verdad? Los partidos políticos están vacíos de contenido, por lo menos en la dictadura estronista, el Partido Colorado tenía sus cuadernos republicanos y compañía, ¿verdad? Escribía la gente ahí, producían algo. Pero hoy los partidos políticos, que vos decís, deberían ser una herramienta también para entender todo esto, están vacíos de contenido, ¿verdad? Y es preocupante eso me parece que es preocupante también. Sí, es preocupante, por ejemplo, la descontextualización de la problemática de uno. En el caso, por ejemplo, de los docentes, ¿verdad? Un primer paso es organizarse y es levantar las reivindicaciones más sentidas, qué sé yo, mayor salario, reconocimiento de los méritos, reconocimiento de las horas extras, esas luchas gremiales que la OTED, por ejemplo, la hace súper bien a la cabeza con Jorge y con la compañera y con Pínola, Gabriel. Pero sin embargo, fíjate, no existe, creo, ¿eh? Yo tuve bastante contacto con ellos. No existe, por ejemplo, un proyecto de alternativa histórica a los libros que nos imponen desde el Ministerio de Educación. Entonces, ese educador, ese docente que está luchando por mejores condiciones para desarrollar sus clases, de repente es el elemento que le sirve al sistema para reproducir esas ideas, Dios, paz y familia, el que no está conmigo está en contra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo hace uno conscientemente, no es que acá lucho por mejores condiciones y acá sigo siendo un sostén del sistema. Es necesario el debate, eso que decís vos, discutir por qué no podemos hacer esto. Porque no lo digo exclusivamente como una cuestión del gremio docente, ¿verdad? Sino en todos los otros gremios existe esa fuerza y esa capacidad para luchar por cuestiones gremiales, pero sin embargo nos desconectamos cuando tenemos que ver cuestiones de mayor profundidad y que afectan con mayor delicadeza nuestra existencia en la sociedad. Si alguien utiliza términos que pueden oler a izquierda, ahí ya sonamos. Ahí este me quiere utilizar, este me quiere joder. Y sin embargo, muchas veces son esas ideas de izquierda las que te permiten conocer mejor en profundidad cómo es tu explotación y cómo tenés que transformar eso para que dejes de ser explotado, por ejemplo. Claro, claro. Es muy complejo. Claro, totalmente. Albert Camus le llamaba a Marx el gran despabilador. Entonces, hay que tratar de leer de todo y tomar la decisión después, ¿verdad? Informarse. Claro. Yo no digo que estén mal los conceptos, que no se enoje la gente que diga que yo estoy en contra de Dios, la patria y la familia, sino digo nomás que son fórmulas que se empaquetan y que muchas veces las que las emiten, en realidad, bueno, por un lado está la educación institucionalizada que la repite casi inconscientemente, pero muchas veces los que la emiten conscientemente están muy alejados de la puridad de esos conceptos y de la validez también de esos conceptos, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero sí es importante debatir, claro, y la historia debería ser una herramienta crítica realmente y no una pluma mercenaria al servicio del poder de turno, era como hemos tenido muchos historiadores en Paraguay, como el caso de Oleari, por ejemplo, que más que historiador era un gran escritor, ¿verdad? Con muy buena prosa, pero estaba muy lejos de ser un historiador, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de hablar y criticar, de producir todas estas cuestiones que decíamos, el cine, películas, arte,
porque el régimen estronista, por ejemplo, sí lo hizo. Yo te decía lo de los cuadernos republicanos, por ejemplo, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Solemos hablar también con Vicente el tema de la comedia, ¿verdad? El humor en la dictadura y postdictadura, y qué hacemos con el humor, por qué no lo usamos más como herramienta también, ¿verdad? O sea, hay mucho campo por explorar y explotar. Entonces, pero bueno, yo creo que por una cuestión del tiempo también, habría que ir cerrando por aquí. Voy a mirar si no tenemos alguna pregunta. A ver un poco, sí, hay aquí, Javier Torres dice, el archivo del terror debería difundirse en todos los niveles para que los jóvenes sepan lo que sucedió. Saludos. El archivo del... Sí, Sí, como sabrás, existe siempre el deseo de poder que esto esté en una nube, por llamarle en términos técnicos así, y que la gente pueda acceder, ¿verdad? Qué sé yo, el compañero que está en San Pedro, que de repente su tío fue un preso político, pueda entrar, buscar y encontrar elementos, ¿verdad? Y que no se quede con ese solo elemento, sino que vaya investigando, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no, hasta ahora no es posible. Eso quedó como en un reducto muy pequeño y no sé, para mí esa es una muestra de cómo cuesta hacer historia, ¿verdad? Porque imagínate nomás que encima somos todos individualistas y egoístas, qué sé yo. Yo voy al archivo, consigo 50 documentos y eso es para mí, ¿entendés? De repente la gente que por ahí quiere saber sobre esos documentos, ni enterada está de que yo tengo eso y que le puedo facilitar. Entonces es muy complejo el problema. Y es nuestra tarea tratar de ir creando condiciones para que esto se vaya transformando, ¿verdad? En el sentido de, por ejemplo, hablar con otros compañeros de otras organizaciones para pensar en hacer algún tipo de trabajo conjunto sobre, en mi caso particular, a mí me interesa el siglo XX, ¿verdad? Poder definir paneles, debates, publicaciones, eh, relaciones, temas específicos, y eso de alguna u otra forma va generando ciertas condiciones para que después vengan otros con mejor contenido, con mejor calidad, con mayor información, para hacer la continuación de estos trabajos. No es difícil, es difícil. Sí, Caperca. También aquí nuestro compañero del CIS, Víctor Wagner, envía sus saludos y bueno, él no pudo estar en la primera parte. Habla acerca del acceso a fuentes sobre la dictadura de Stroessner. Caperca mencionó libros al respecto, investigaciones. También pregunta él, ¿están abiertos los archivos? Una pregunta, y tiene mucho que revelar todavía. Yo creo que el archivo del terror es una cantera impresionante, ¿verdad? Que hay que saber, hay que dedicarle tiempo y hay que saber buscar. Eso en primer lugar. Y yo no sé si están abiertos ahora los archivos. De que nada, sí creo que según llamados telefónicos te van dando turno y vas accediendo a unas horas de mañana. En el archivo del terror me supongo que ha de haber algo parecido en el sentido así, no es que pueden ir, bueno, nunca luego se fueron 10 o 20 investigadores, ¿verdad? Pero fíjate hasta qué punto estamos tan mal que el archivo del terror, hasta cuando yo me iba, tenía solamente 2 computadoras donde vos podías entrar para revisar el archivo. Una no podías usarla porque estaba con elementos judiciales, no sé, haciendo un trabajo. Te quedaba una sola. Entonces vos te ibas a las 8 o 9 de la mañana y estaba algún otro compañero y ya sonaste. Pues compañero quedaba cerca del mediodía, ¿verdad? Entonces, y hay algunas cosas, por ejemplo, yo sé que Víctor, por lo que me dijo Vicente, investiga la Liga Obrero Marítima. Y
yo sé que ellos tienen un montón de documentación, pero parece que se les va el alma cada vez que vos vas y le decís voy a sacar fotos, voy a digitalizar, parece que se desgarra así parte de su cuerpo y siempre te presentan como que está por llegar el terremoto o la tercera guerra mundial y finalmente vos salís, pucha, pero qué, ante estos problemas que te presentan estos compañeros, mejor me voy, ¿verdad? Yo 20 veces me planteé poder divisar esos documentos y encima parece que no tienen muy bien cuidado los documentos. Pero en el archivo del terror, yo creo que es el principal archivo del siglo XX y del 50 en adelante, a pesar que hay, como es, hay toda una serie de materiales que son llamados los archivos preestronistas, donde hay numerosas datos, documentos, informaciones. Bueno, es el archivo más completo a mí me parece. Y por supuesto, si uno tiene la posibilidad de hacer entrevistas a gente que fue protagonista y después cotejar todo eso, ¿verdad? Ver si no te hicieron 2 o 3 golazos, ¿verdad? Eh, es más investigación. Yo veo, hago entrevistas sobre la base de lo que conozco y después trato de comprobar si lo que me han dicho corresponde o no, ¿verdad? Porque también está esa cuestión de que muchos, y sobre todo para en el campo de la historia oral, que muchos parece que transforman lo que realmente sucedió y se convierten en los protagonistas y bueno, entran dentro de un discurso así que muchas veces no es reflejo de lo que aconteció, ¿verdad? Correctísimo, Carlos. Yo creo que ha sido muy instructiva esta charla y bueno, veremos si podemos todos, ¿verdad? Como sociedad, conocer mejor lo que fue el estronismo, lo que implican las dictaduras que hemos tenido en nuestro país a lo largo de nuestra historia. Eh, y bueno, tampoco hay que tomar esto como una cuestión de debate, ¿verdad? En el sentido de, va a haber gente que diga, no, la dictadura fue buena, fue prodigio en esto, en lo otro, y esconde lo relacionado a los problemas. Pero hay que tratar de contestar con argumentos, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer la historia, por lo menos. Buscar los documentos, contrastar, como estás diciendo vos, las versiones, los documentos, elaborar hipótesis, qué sé yo. Trabajar eso, pero sí trabajarlo, ¿verdad? No excluirlo del debate. Eso es lo que no hay que hacer. Y eso es lo que ha hecho la educación institucionalizada, lastimosamente. Y como decía, bueno, Bourdieu es un teórico que trabaja mucho la relevancia del aparato escolar, ¿verdad? La institución llamada escuela, para reproducir lo que el poder necesita, ¿verdad? Que se reproduzca, más conciencias. Entonces, bueno, la historia también tiene que usar mucho la sociología, creo yo. Eh, Claro. la sociología tiene buenas herramientas y tenemos que buscar ese acercamiento entre sociología e historia también. No es mal de la dictadura cerró la carrera de sociología, ¿verdad? Creo que en la Católica Capelga, ¿verdad? Sí, en la Católica. Sí, sí, sí. Y bueno, en la UNA hubo toda una cuestión ahí con el tiempo para la creación y la separación después de la Facultad de Derecho y todo eso. Pero bueno, creo que podríamos cerrar por aquí. Y Dale. seguimos contestando las preguntas que haya en el Facebook, comentarios. Vamos a dejar esto como un material de difusión también para quien lo quiera utilizar. Esto queda grabado. Agradezco a todas las personas que nos han seguido en directo y los que puedan ver posteriormente. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Hay que entender que cuando una persona presenta un tema aquí o en cualquier lado, hay mucho trabajo detrás de eso, mucha lectura, compromiso, dedicación. Entonces, gracias, Carlos, por No, compartir tus conocimientos. Y desde el CIS eh, tratamos siempre de ser una plataforma de divulgación, de crítica, de debate, de producción. Entonces, te agradecemos. Gracias a Vicente también por el trabajo. Y nos, también.
Nos reencontraremos en una semana. No tengo en mente aquí el siguiente tema, pero vamos a publicarlo en Facebook. Entonces, gracias, Carlos. Buenas noches. Si querés cerrar, por favor. Las órdenes. Gracias, Carlos. Muy amable. Buenas noches a todos. Gracias, Vicente.